Doctor Sami Al-Arayan, Assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenido de nuevo a The Thinking Muslim. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es genial tenerle de vuelta con nosotros y hoy quería realmente centrarme en las negociaciones que tuvieron lugar entre Irán y los Estados Unidos, las implicaciones y las ramificaciones de esas negociaciones para la región. Y si las perspectivas de renegociación, de nuevas conversaciones están a la vista, parece que sí, pero quiero conocer su información, su conocimiento sobre y su valoración realmente sobre los iraníes y el posicionamiento iraní en particular. Sé que quizá tenga contactos directos o al menos información desde dentro de la administración sobre Irán y su postura negociadora. Así que, en realidad, solo quiero entender en qué punto se encuentra Irán en este momento y cuál es su posición respecto a estas negociaciones. Ahora, ¿puedo remontar a los espectadores al día en que Donald Trump envió aquel mensaje en las redes sociales, en Truth Social, donde decía que iba a destruir la civilización iraní, ya sabe, y eso se convirtió en la noticia del día? Pero al final del día, Donald Trump estaba declarando que los iraníes habían confirmado negociaciones en Islamabad. Cuénteme, ¿por qué cree que los estadounidenses cambiaron de opinión, si es que lo hicieron? O sea, ¿qué pasó durante ese día? ¿Y cómo calificaría la posición de Estados Unidos en este momento respecto a la guerra en Irán? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quiero decir, ahora nos queda claro que Trump, cuando entró en esta guerra, no tenía una gran estrategia, ni una estrategia completa. Lo que tenía era un presentimiento. Fue convencido por Netanyahu, y todo el detalle se publicó en un artículo del New York Times que nadie rebatió el 11 de febrero. De que si se unían a una operación militar con la que empezarían con una campaña de decapitación, incluyendo al líder supremo, así como a otros líderes militares y políticos, serían capaces de terminar esta guerra en pocos días. Se sintieron alentados, por supuesto. En su mente se sintió alentado por 3 incidentes que ocurrieron antes de aquello. Su instinto le decía que Irán es débil. Él sabía, al igual que los israelíes y los iraníes, que allá por mayo de allá por enero de 2020, cuando eliminó a Soleimani, al general Soleimani, la respuesta del gobierno iraní, en su opinión, fue débil. Básicamente avisaron de lo que iban a hacer, que iban a tomar represalias lanzando algunos misiles contra ciertas bases estadounidenses, de las cuales dieron aviso previo. Y fue básicamente una forma de salvar las apariencias. Un segundo incidente ocurrió en mayo de 2024. Los israelíes, que estaban decididos a llevar a cabo intentos de asesinato, y eso duró los 2 años del genocidio y más allá. No solo Saleh al-Aruri y Hassan Nasrallah y Hania y demás, sino incluso el propio presidente iraní, en mayo de 2024, junto con su ministro de Exteriores. ¿Crees que eso fue el...? Absolutamente. Fue un intento de asesinato, y los iraníes lo sabían, pero no quisieron darle importancia, porque eso significaba que tendrían que responder a lo grande. Lo asimilaron porque en todo momento los iraníes intentaban evitar una guerra directa. Cierto. El tercer incidente ocurrió en junio de 2025, cuando de nuevo Israel y Estados Unidos atacaron sus instalaciones nucleares. Y los iraníes, de nuevo, en su respuesta, fue una respuesta de aviso, en la que dijeron que iban a enviar ciertos misiles a ciertas bases militares en Irak y Qatar en ese momento, así como a Israel, durante 12 días. Y de nuevo, intentaban evitar la trampa israelí, que es tener una guerra con los Estados Unidos. Así que estos 3 incidentes en su mente, además de otros, ya sabes, esas pequeñas cosas, pequeñas escaramuzas, que les hicieron pensar que los iraníes son débiles. Y por supuesto, desde el punto de vista iraní, lo que intentaban evitar era una confrontación directa, una guerra directa con los Estados Unidos, porque razonaban que si se enfrentaban cara a cara y si se veían arrastrados a una guerra con los Estados Unidos e Israel, perderían mucho, y aún no están preparados para eso.
Así que intentaban evitarlo, y este es un debate que se estaba produciendo a los niveles más altos. Ahora bien, cuando tomó una decisión, todas estas cosas estaban en su mente, además de la sarta de mentiras que Netanyahu y Barnea, ya sabes, el jefe del Mossad, David Barnea, también le informaron, que fue la primera vez en la historia que un Mossad, ya sabes, alguien de un país extranjero, informa al presidente de los Estados Unidos sobre una operación extranjera. Así que, al parecer, Trump, no sé si hay otras medidas coercitivas que los israelíes estén usando, o extorsión, o lo que sea, Dios sabe qué es eso. Archivo sexting. O lo que sea, no lo sabemos con certeza, pero sin duda usaron toda la influencia que tenían sobre Trump para asegurarse de que tomara esa decisión. Así que la decisión se tomó, a pesar de que ahora sabemos que sus propios expertos le aconsejaron que no lo hiciera. Quiero decir, al segundo día, después de que Netanyahu y Barnea le informaran, también en la sala de crisis, donde su director de la CIA dijo que esto era una farsa, donde su secretario de Estado, Marco Rubio, aunque dice que hubo 4 etapas en esta operación, dijo que la 3 y la 4 son pura basura, y que la 1 y la 2 se pueden hacer, pero ¿qué podemos lograr con eso? Y hablamos de Rubio, que también es un halcón, no es una paloma ni por asomo. También es un sionista extremadamente conocido. Y luego están los expertos que vinieron de la comunidad de inteligencia, dijeron. 2 personas que conocían Irán como la palma de su mano, que lo sabían todo sobre Irán, y desmantelaron totalmente la teoría de Netanyahu. Y dijeron que no habrá ya sabes. Netanyahu decía que iba a haber un levantamiento, que iba a haber un cambio de régimen. Básicamente lo desmintieron. A pesar de todo eso, él siguió adelante. Y siguió adelante, creo, con ese trasfondo en mente. Y ahora lo que pasó es que, una vez que el líder supremo fue eliminado, Irán supo que esto es una amenaza existencial. Cierto. Que van a por ello. Y, por lo tanto, cualquier recelo que tuviera en el pasado sobre no intentar evitar confrontar a Estados Unidos e Israel, se elimina. Y ahora, ya sabes, todas las cartas sobre la mesa. Quiero decir, podría ser todo en términos de estrategia. Aplicó una estrategia que lleva preparando décadas. E intentó por todos los medios retrasar esto o posponerlo, pero ellos no, el otro bando no lo hizo. Así que se sorprendió mucho con la ferocidad de la respuesta iraní. Como dije, ya sabes, antes, probablemente en el episodio anterior, que Estados Unidos e Israel tenían una estrategia de dominio de la escalada o escalada vertical en la que intentan usar lo que se llama conmoción y pavor. Intentarán poner tanta fuerza destructiva como sea posible para que el otro bando básicamente se rinda, se someta, capitule. Sí. Irán usó una escalada horizontal, lo que significa que va a ampliar y expandir el horizonte, particularmente en geografía, e irá a usar una estrategia yendo tras los activos estratégicos que Estados Unidos tiene en la región, principalmente bases militares y radares, e irá tras objetivos estratégicos dentro del Estado sionista. Y eso es lo que hicieron. Así que durante los primeros días lanzaron muchos misiles. Ya sabes, un número significativo de misiles, porque intentaban entender sus sistemas de defensa, los interceptores. Y por supuesto, ahora sabemos que quizás hasta el 80% de sus interceptores ya se han agotado. Y después de eso, el número fue menor, pero con un impacto más devastador, porque estos son los misiles más avanzados. Y podemos pensar que incluso otras sorpresas podrían venir en el futuro con más misiles avanzados, quién sabe. Pero se han estado preparando para esto, y sabemos que tienen miles y miles de misiles y drones, y que la mayoría de estas fábricas, la mayoría de estas instalaciones, están bajo tierra. Algunas están bajo montañas, quizá a 600 u 800 metros. Hablamos de una industria enorme bajo tierra, a la que no tienen acceso. Creo que la mayor parte de esta información no estaba disponible para Donald Trump. Le vendieron esta fantasía, esta ilusión de que se convertiría en el conquistador de Irán. Él sería la persona que diezmaría la República Islámica después de 47 años. Y esto es lo que Netanyahu estaba tratando de venderle. Así que cuando no pudo,
lograr ninguno de sus objetivos. Principalmente el cambio de régimen no se logró. El fin de su programa nuclear, aunque dijo que fue aniquilado allá por junio de 2025, no se logró. Ahora dicen que Irán todavía tiene todas las capacidades nucleares. El tema de los misiles, todavía siguen disparando misiles a, ya sabes, todos los días, cuando hubo la guerra de los 39 días. Y el tema de sus alianzas con sus diferentes aliados en la región, nada de eso se logró. Y luego crearon otro problema que no existía, que es el cierre del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz siempre estuvo abierto. Así que crearon con este problema E Irán siempre dudó porque realmente no tenía ninguna justificación para tomar el estrecho de Hormuz o cerrarlo. Ahora se le dio la justificación. Mucha gente dijo, si Irán sabía que iba a ser atacado, tal vez debería haber hecho un ataque preventivo. Pero eso no le da entonces la justificación legal para cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora la gente lo ve como la víctima de una guerra viciosa, una guerra injustificada, una guerra no provocada. Y por lo tanto, cerrar el estrecho de Hormuz le da la justificación legal. Y creo que poniendo todo esto, así que cuando se enteró de que después de 39 dijo que esto iba a tomar una semana, tal vez 2 semanas, no sucedió. De hecho, Irán ahora tiene más influencia de la que tenía antes de que comenzara esta guerra. Y luego se pudo ver el pánico en la economía global, porque debido a esta acción, ahora el precio del petróleo pasó de 60, 70 dólares a más de 100, llegando a veces incluso a 110 y 120 dólares. Eso tendrá un impacto devastador no solo en la economía global, sino dentro de los propios Estados Unidos. Y se le viene encima, quiero decir, tiene que enfrentarse a los votantes, no él mismo, sino su partido en noviembre. Eso no van a ser buenas noticias para el Partido Republicano. Y luego, además de todas las cosas que afirmó cuando se trata de la inflación, de la recuperación económica y de todos sus programas, así que estaba en pánico. No puede detener esta guerra, no puede derrotar a los iraníes, no puede lograr ninguno de sus objetivos. Mira, hacía todas esas declaraciones grandilocuentes que todo el mundo sabía que eran mentira. O sea, dice, estoy negociando con ellos, hablo con la gente adecuada. Habrá cambio de régimen porque matamos al líder supremo. Todo esto, todo el mundo sabía que eran tonterías. Esto es Donald Trump con esteroides. Ya sabes, intenta hacer todas esas declaraciones sabiendo que mentía. Luego, cuando supo que Irán tiene su estrategia y que esa estrategia funciona, y él es incapaz de abrirse paso. Porque en un momento dado dijo, haré que mi armada escolte a los barcos. No pudo, luego dice, traeré a mi armada y abriré esto por la fuerza. No pudo. Entonces pidió ayuda a sus aliados, incluidos los europeos y otros. Nadie vino. Ni un solo país le acompañó. Todo el mundo se burlaba de él, así que empezó a retractarse y a maldecirlos. Y luego, en un momento de desesperación, vino y amenazó a Irán con acabar con su civilización, devolverlos a la edad de piedra y todo eso. Y los iraníes ni se inmutaron, o sea, mantuvieron el rumbo, fueron a por él y de hecho lo desafiaron, así que él cambió de opinión. Luego, dice, vino con esa declaración de que, ya sabes, si recuerdas, siempre pedía su rendición, su capitulación. Se preguntaban por qué no habían capitulado todavía. Y luego dio esos 15 puntos maximalistas sobre Irán, de que debe entregarlo todo, debe levantar las manos, izar la bandera blanca, ya sabes, someterse. Nada de eso ocurrió. Luego vino, cambió de opinión y dijo, vale, acabamos de recibir. Por cierto, también imploró a los pakistaníes que se convirtieran en mediadores. Pakistaníes, a nadie le importaba Pakistán. Él, por canales indirectos, dijo, haced algo por nosotros, ya sabéis, quizás seáis la mejor vía. Podría haber acudido a Turquía, pero los iraníes no iban a ser receptivos con Turquía. Porque antes los turcos trajeron a otros aliados, concretamente a Pakistán, Egipto y Arabia Saudí, e intentaron lograr una solución diplomática que fuera más favorable para Trump, y entonces los iraníes se enfadaron mucho y se fueron a Omán para la mediación, eso es antes de la guerra, así que fue a por Pakistán y dijo, ¿podéis hacer algo al respecto? De hecho, se vio en uno de los tweets del primer ministro pakistaní que puso una declaración. Y encima de esa declaración, no sé si viste este tuit, arriba pone al primer ministro de Pakistán. En otras palabras, recibió esa declaración de la Casa Blanca y luego no se dio cuenta, ni siquiera la editó.
Aún se veía que esto venía de otra parte, y al parecer de la Casa Blanca. Fue entonces cuando anunció que habría una reunión en Islamabad, o sea que los estadounidenses estaban interesados en que los pakistaníes mediaran entre ambas partes. Y por supuesto, todo el mundo está agradecido, se siente agradecido por eso. Así que fue y luego tuiteó, con acento agudo, que podemos tener habrá un periodo de 2 semanas, justo después de decir que iba a aniquilarlos y, ya sabes, devolverlos a la edad de piedra. Vino y dijo, vale, vamos a tener un receso de 2 semanas, un alto el fuego de 2 semanas, una tregua, y luego negociaremos en Pakistán, en Islamabad, basándonos en el plan de 10 puntos. De hecho, los iraníes se sorprendieron mucho de que hiciera esa declaración, pero claro, no pueden ignorarla y no pueden no participar porque él ha aceptado, así que ese sería el punto de partida. Así que el primer problema surgió al día siguiente, porque estaba muy claro por la declaración que dieron los pakistaníes, los iraníes y que aceptaron los estadounidenses, que parte de las condiciones era que habría un alto el fuego en toda la región. Incluyendo el Líbano. Incluyendo el Líbano. Así que tenemos a Netanyahu viniendo al día siguiente, negando que el Líbano esté involucrado. Y entonces comienza un bombardeo feroz del Líbano, algo que no había ocurrido en 30 años. En pocas horas mata a casi más de 300 personas, miles de heridos, destrucción por todas partes. Y el único propósito de este ataque era asegurarse de poder cambiar las reglas de enfrentamiento. Quizás incluso pueda arruinar la posibilidad de negociaciones. Sí. Y los estadounidenses vienen al día siguiente y se retractan. Y dijeron, sí, el Líbano no forma parte de este acuerdo, lo que realmente pone a los iraníes en un aprieto, porque ¿seguirán adelante o se retirarán de esto? Así que dijeron, vale, si no lo hacéis, obviamente esto es lo que acordamos. Los pakistaníes están de acuerdo. Y luego dicen, no vamos a dejar abierto el estrecho de Hormuz. Esa sería nuestra respuesta. Así que respondieron con una maniobra diplomática, en lugar de con una militar. Y en un par de días, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, junto con la gente con la que a los iraníes no les gustaba negociar, porque ya negociaron con ellos 2 veces, los engañaron, y luego los iraníes fueron atacados. A saber, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero realmente no tienen poder sobre quién representaría a los Estados Unidos. Pero estoy seguro de que los enviaron allí para ser espías de los israelíes, así como de Trump, porque se sabía que J.D. Vance se oponía a esta guerra, aunque al final tenga que hacerlo. Apoyar a su presidente. Él intenta llegar a la presidencia, intenta estar del lado bueno de Trump, no está intentando desafiarlo. Pero quedó muy claro en muchos artículos filtrados que él se oponía a esta guerra e hizo muchas declaraciones en contra. Así que lo enviaron como una señal de que podría haber una solución diplomática a esto. Los iraníes, de hecho, enviaron a su delegación, que estaba compuesta por algunas de las personas más importantes. Estaban encabezados por Mohammad Baqir Kalibaf, que no solo es el presidente del Parlamento, sino también un miembro importante del Consejo de Seguridad Nacional, lo que le da mucho poder, pero lo más importante es que cuenta con la confianza del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Él es quien realmente lo mandó. Y Trump, en el pasado, lo ha mencionado como un posible interlocutor, por la razón que sea. Pero Kalibaf, por supuesto, también tiene un historial como líder dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En otras palabras, el régimen también confía mucho en él. Y es una persona muy fuerte. Y también se informó de que el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, el recién nombrado Zulkadr, también formaba parte de eso. No estoy seguro, pero así se informó. Y por supuesto el ministro de Asuntos Exteriores. Y tenían a otra persona. Ahora bien, su delegación tenía plena autoridad para tomar decisiones y llegar a un acuerdo. La otra parte, al parecer, no la tenía, y la prueba de ello es que J.D. Vance tuvo que estuvo allí 21 horas, pero en las negociaciones hubo 15 horas de negociaciones cara a cara.
Tuvo que hacer 11 llamadas a Donald Trump en esas 15 horas. Imagínense eso, como que cada 90 minutos tiene que salir de la sala para hacer una llamada. Y creo que una llamada a Netanyahu, y luego Netanyahu volvió más tarde diciendo que JD, Vance me for money. Quiero decir, esto es extraordinario. Quiero decir, es increíble que el vicepresidente, que negociaba en nombre de una superpotencia, le rinda cuentas a un país de 9 millones de personas, que ha estado arrastrando a los Estados Unidos. O sea, te dice quién manda a quién es el perro y quién es la cola. En cualquier caso, las negociaciones estuvieron lejos de lo que Trump representó, o con acento agudo, de que esto se basaría en el plan de 10 puntos. De hecho, los Estados Unidos vinieron. El plan de 10 puntos se descartó por completo, y lo que se presentó a los iraníes fueron de nuevo las mismas condiciones maximalistas, las exigencias maximalistas de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿A qué se debió eso? Bueno, quiero decir, al parecer es, de nuevo, cada vez que crees que algo va a pasar, los israelíes se involucran y presionan para imponer su agenda. Quiero decir, estaba muy claro que esto no es lo que se acordó con los pakistaníes y cómo se relacionaba con los iraníes. En realidad solo había 4 demandas principales. La primera era que tendrían que abrir de inmediato el estrecho de Hormuz. Ajá. No habría control para los iraníes, volviendo a las condiciones que había antes del 28 de septiembre. Ajá, vale. Y luego hablamos de que los Estados Unidos tengan acceso total a esto. Y esto sería algo inmediato. En otras palabras, los iraníes harían las concesiones antes de recibir nada a cambio. Ajá, vale. La segunda condición era que todo el uranio enriquecido, los 440 kilos, tendría que salir de Irán. Primero pidieron que fuera a los Estados Unidos, lo cual era muy extraño, obviamente. O sea, porque en su mente era el modelo de Gaddafi, que básicamente entregó todo su programa nuclear a los americanos para salvar su régimen. Así es como ven esto. Ven a Nicaragua como un modelo, a Libia como un modelo. No ven a Irán de forma diferente. Esto es, de nuevo, la mentalidad del colonialista, del imperialista. Y eso, y luego dijeron, añadieron, o podría ser otro país, pero tiene que ser sacado de Irán. Ajá, vale. Y la tercera condición es que no habrá enriquecimiento, como si nada hubiera pasado estas 6 semanas, que es lo mismo que pedían antes de la guerra. Y velos no cedieron en eso. Y luego, la cuarta es que tienen que romper sus relaciones con todos sus aliados, sobre todo en Irak, Yemen y el Líbano. Y cuando los iraníes dijeron, ¿y qué obtienen si eso sucede? ¿Qué obtienen a cambio? Dijeron que desbloquearían unos 27.000 millones de dólares de dinero iraní congelado, creo, en unos 7 países diferentes. Y cuando preguntaron qué pasaría con sus sanciones primarias y secundarias, la respuesta fue que eso se revisaría. Ajá. Y creo que la razón por la que dijeron que se revisaría es porque intentan negociar esto contra su programa de misiles, porque eso es algo que no mencionaron en esta ronda de negociaciones. Y por supuesto, nada de eso era aceptable para los iraníes, ni hablar de, ya sabes, todas las condiciones, ni una sola. Pero también durante ese tiempo hubo algunos equipos técnicos analizando el tema del enriquecimiento, porque es un tema que se discutió antes de que empezara la guerra. Al parecer, los iraníes estaban dispuestos, aunque según el TNP, el Tratado de No Proliferación, tienen derecho a enriquecer uranio. Sí. Hasta cierto punto, que no pase del 20%. A uso civil, sí. Uso civil, y aunque bajo el de 2015, el acuerdo JCPOA, lo que se llama el acuerdo 5+1, el plan de acción integral conjunto, tenían derecho a enriquecer hasta el 3,67%. Y luego también pueden enriquecer más allá de eso, con ciertas condiciones que se les aplican. Estaban dispuestos a renunciar a esto y congelar el enriquecimiento. Se informó que por 5 años. Esto está dentro de lo técnico. Y luego los Estados Unidos contraatacaron con 20 años. Y estaban discutiendo esto y de repente los estadounidenses cambiaron y dijeron 0 enriquecimiento. O sea, después de estar discutiendo cuánto Irán, admitiste que Irán tiene el derecho,
pero que lo congelara voluntariamente. Entonces luego cambias de opinión y dices que no hay enriquecimiento para siempre, permanentemente. Y luego rompes las negociaciones y haces una declaración a la prensa y luego te vas. Y bueno, ya sabes, obviamente los israelíes se involucraron aquí y Trump volvió a retractarse de su cualquier intención de tener algún tipo de acuerdo. Así que básicamente así es como progresaron las cosas. Y en ese momento, los iraníes estaban preocupados. Ya sabes, ¿van a ser el objetivo ahora? Si regresan, ya sabes, lejos de Pakistán, será su avión. ¿Alcanzados? ¿Serán asesinados? Así que se arriesgaron. E hicieron algunas maniobras y luego fueron a Mashhad, en lugar de a Teherán. Y luego desde Mashhad, que está en el extremo del país, en la frontera, y luego se fueron después de eso usando trenes y automóviles y demás para no ser el objetivo. En otras palabras, se dispersaron para no poder estar juntos. Así que si alguien es asesinado, no necesariamente todos serían asesinados al mismo tiempo. Baitul Mal ha estado apoyando a la comunidad uigur durante unos 6 años en este momento. Ofrecemos apoyo en forma de formación profesional para que puedan ser menos dependientes, pero también en términos de ayuda alimentaria. Aquí estamos distribuyendo paquetes de alimentos en forma de vales a 1000 familias. La mayoría de ellas son viudas. Assalamu alaikum. Visite btml.us/thinkymuslim para saber más y donar. Bueno, es una discusión muy exhaustiva sobre lo que pasó. ¿Puedo preguntarle sobre... Usted culpa directamente a los israelíes aquí. Los israelíes frustraron estas negociaciones. Digo, ¿cuánto de eso se debe a los israelíes y cuánto se debe en realidad solo a la incoherencia de la formulación de políticas en Washington? Quiero decir, históricamente, cuando pensamos en la administración estadounidense, pensamos en las diferentes instituciones que contribuyen a la política. E independientemente del presidente, hay muchos mecanismos, muchas instituciones diferentes que reúnen sus ideas antes de que se proponga una estrategia y se decida sobre ella. Pero me parece que, en este momento, toda la toma de decisiones la lleva a cabo realmente un solo hombre. Y ya sabe, existe de que la última persona en la sala es la que puede influir en Donald Trump en su decisión final. Digo, ¿cuánto de esto se debe realmente a la incoherencia de una persona y a su incapacidad para mantener decisiones coherentes? Así que lo que dijo el día anterior sobre aceptar el plan de 10 puntos, al día siguiente se convierte en algo imaginario. Quiero decir, hay una conversación que está teniendo lugar ahora y he estado leyendo sobre esto. Varios analistas en Washington dicen que Donald Trump ahora probablemente, ya sabes, su mente no está del todo bien. Y se habla de una posible demencia, ¿verdad? Ya sabes, y si ves algunas de sus actuaciones, ya sabes, ese tuit que envió, ya sabes, representándose como Jesucristo, Astaghfirullah, ya sabes, este tipo de interacción ahora no suena ni parece la de un hombre que tiene sus plenas capacidades mentales intactas. Como, ya sabes, ¿cuánto crédito le das a ese análisis de que aquí solo tenemos a un monarca fuera de control? Bueno, hay mucha evidencia anecdótica, así como testigos que nos dicen que esta operación no fue bien pensada, que fue advertido por sus asesores militares y políticos de que esta no era una buena decisión. Quiero decir, si me permite interrumpirle, irracional incluso, ya sabe, porque hablamos la última vez sobre la toma de decisiones racional e irracional. Así es. Digo, ¿podría argumentarse que los iraníes son mucho más racionales que los estadounidenses? Absolutamente, absolutamente. Hay una diferencia enorme. Quiero decir, ciertamente no hizo las preguntas correctas o ignoró las preguntas y se dejó convencer muy rápido por el cuento chino que Netanyahu le presentó.
Probablemente tomó esa decisión 2 semanas antes, y pensó que esta sería una operación fácil. Así que eso la convierte obviamente en una decisión apresurada. Una decisión que no fue examinada por el Estado profundo ni por las instituciones. Ciertamente, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el oficial militar de mayor rango, estaba aprensivo. No dio su opinión porque ese es su estilo, pero ciertamente le estaba exponiendo todo lo que podría salir mal, y eso significa que debería ser muy cauteloso al tomar la decisión. El único que estaba realmente entusiasmado con esto era el secretario de guerra, a veces llamado secretario de crímenes de guerra, Pete Hegseth. Pero todos los demás advertían, incluso personas que son muy sionistas. Quiero decir, por ejemplo, el director de la CIA es un sionista muy ferviente, y también lo es el secretario de Estado. Pero ellos también estaban muy aprensivos por esto. Cuando el secretario de Estado vino un par de días después para justificarlo, dijo básicamente que los israelíes iban a atacar, y que nos veríamos arrastrados a esto de todos modos. Así que pensamos, vamos a adelantarnos a esto. Lo cual no es un buen argumento para meterse en una guerra de gran escala. Y también las repercusiones sobre qué cartas tiene Irán. Eso nunca se discutió. Ya sabes, no paraba de decir, nunca me dijeron que atacarían nuestras bases militares. Nunca pensé que irían a por nuestros aliados en la región. Nunca pensé que cerrarían el estrecho de Hormuz. Quiero decir, eso te indica la incompetencia de esa persona. Que tenga demencia o no, da igual. Al fin y al cabo, él tomó esa decisión, y hay consecuencias enormes para los Estados Unidos, la región y todo el mundo. Y eso es lo que hemos acabado teniendo. Así que, para responder a tu pregunta, sinceramente, creo que a los Estados Unidos les faltó estrategia, una estrategia integral, o incluso planes de contingencia, porque eran decisiones sobre la marcha. Y se podía ver esto en sus tweets. Quiero decir, obviamente era contradictorio. Y a veces dice, y lo dice en sus libros, por cierto, como agente inmobiliario, que en mi estilo me gusta confundir al enemigo. Así que presenta 2 o 3 posturas que se contradicen, pensando que confunde al enemigo, lo cual no funciona realmente en cargos políticos, porque pierdes credibilidad de esa manera. Presentas, quiero decir, todo el asunto, y esto es lo bueno de, ya sabes, de nuevo, John Mearsheimer escribió varios libros. En uno de los libros escribió ¿Por qué mienten los líderes? Un libro muy interesante, y cuenta toda la historia de por qué escribió este libro, y luego repasa todas esas declaraciones hechas, las declaraciones más importantes de la mayoría de los líderes, sobre todo de los presidentes de los Estados Unidos, así como de los rusos y otros. Y argumenta, y básicamente dice que en su estudio, en su investigación, descubrió que, en su mayor parte, los líderes solo mienten a su público nacional, y muy rara vez mienten a su público extranjero. Es una observación muy interesante, y explica por qué es así, porque tiene mucho que ver con la credibilidad. Pero ya sabes, Trump, él miente a ambos. Se cree tan listo que puede salirse con la suya, con el engaño que propone tanto a su público nacional como al extranjero. Pero lo que pasa es que la gente, después de 2 o 3 veces, te cala y nunca creen en ya sabes lo que dices. Y eso es básicamente lo que está pasando aquí. Así que un día por la mañana amenaza con aniquilar a Irán, amenaza con llevarlos a la edad de piedra y acabar con una civilización. Y luego, unas horas más tarde, viene y dice, negociemos basándonos en vuestro plan. Quiero decir, por favor. Vale. E incluso si te toman la palabra, luego te echas atrás. Y lo mismo ocurrió 2 veces antes. Cuando estaban negociando, ya sabes, Irán enviaba un equipo negociador con propuestas muy serias, y luego él enviaba a su equipo negociador. Y luego 2 o 3 días después iba y los atacaba, pensando que, ya sabes, esta es la guerra del engaño. Esto es un Zua en acción. Eso es estupidez en acción. ¿Puedo preguntarle sobre Pete Hegseth, ya que hablamos del autodenominado secretario de Estado para la Guerra? Parece que hay una tormenta perfecta en esta administración. Tiene a, ya sabe, Donald Trump, que podría estar incapacitado mentalmente, y luego tiene a Pete Hegseth, que se presenta como, ha fracasado en la vida en la mayoría de sus proyectos, pero se presenta como un cruzado, alguien motivado por la forma más maligna de una especie de celo misionero cristiano.
sea, cómo entiende o caracteriza, ya sabe, el estado mental o esa especie de impacto que alguien como Pete Hegseth está teniendo en el Pentágono, así como, ya sabe, en la administración en general, porque creo que fue uno de los mayores defensores, después de Netanyahu, de esta guerra. Es un perro de presa. Fue contratado por Trump para ser su perro de presa. Se deshizo de casi 12 generales distintos que realmente podían plantarle cara a Trump por cualquier decisión que tomara en lo militar. Porque lo que Trump aprendió de su primer mandato es que no puede salirse con la suya, sobre todo con gente fuerte. Así que intentó deshacerse de toda esa gente fuerte. Luego trajo a básicamente compinches. Pero Hegseth es una persona de poco peso. Tenía experiencia, ya sabe, en sus empleos anteriores como militar. Y luego se convirtió en un fracasado, o quizá no, según con quien hable, hombre, de los medios. Pero cuando analizas a fondo sus escritos, su comportamiento, sus actitudes, su retórica, es una persona que cree profundamente en el fin de los tiempos como un cruzado. Ni siquiera lo oculta. Tiene algo, creo que un tatuaje que dice kafir, creo que es algo que adoptó durante sus estancias, creo que en Irak y Afganistán, y kafir significa infiel. Así que está orgulloso de ser un infiel, lo que te dice que ve al mundo musulmán o a los musulmanes como sus archienemigos. En otras palabras, no está mirando a todo este mundo desde el prisma de lo que es lo mejor para los intereses de los Estados Unidos, geopolíticamente hablando, cuál sería el papel de las grandes potencias, cómo enfrentarlas. Él está viendo que, ya sabe, nos acercamos al Armagedón y me gustaría ser ese líder que realmente pueda pasar a la historia. Yo soy aquel que fue predicho en el Evangelio, en las del fin de los tiempos. Predicciones. Que las profecías, ya sabe, soy esa persona que va a ir tras esta gente malvada. Y por lo tanto, ahora intenta invocar la religión, invocar oraciones, invocar a Jesús en todos sus dichos, en los que está prometiendo, básicamente el Armagedón, y un lenguaje de tipo fin de los tiempos. Y se lo está vendiendo a Trump. Ese es su peligro. De ahí es de donde viene. Y según su entendimiento, Israel encaja en este paradigma. Ya sabes, este es el discurso evangélico extremo que hemos visto desde los años 80, en el que creen que adoran, veneran a Israel, aunque odien a los judíos, y que Israel va a ser su billete, para traer o para acelerar, para apresurar. El regreso de Jesucristo. Así es como entienden esto, lo cual es un completo disparate. Pero así es como creen que va a suceder, que con esto podrán derrotar a los musulmanes, Jesucristo vendrá, y luego con Israel convirtiéndose en Israel, nación que es capaz de manifestarse y consolidarse como la potencia regional dominante en su entorno, e incluso, como algunos han sugerido, llegar a convertirse en el llamado Gran Israel, tal y como defendió en su momento el político estadounidense Mike Huckabee. Que esto hará que Jesús venga y entonces todos podrán ser felices, y luego derrotarán a los musulmanes, y esa sería la realidad de cómo pueden hacer eso realidad en los tiempos que corren. Así que él cree en esto, en estas tasas. Y lo ha dicho en más de una ocasión, ya sabes, con su muro hacia el oeste, con su espalda hacia el muro de las lamentaciones, que esto es lo que va a pasar, y tenemos que estar con Israel. Así que Israel tiene una vía directa dentro de la Casa Blanca mientras se toman estas decisiones en presencia de Hegseth, así como de otros. Quiero decir, también conocemos a la gurú espiritual de Trump, ya sabes, toda esta gente que trepa a rezar, y su nombre es Paula White. Y ella está en la Casa Blanca y se presenta como la pastora personal de Donald Trump. Y en eso es en lo que cree, y eso es lo que defiende, y eso es lo que promueve, y de eso es de lo que habla todo el tiempo, de que estamos en el fin de los tiempos y que Jesús se acerca, está llegando. Y esto solo llegará cuando Jerusalén sea la capital de Israel, y cuando Israel sea próspero, e Israel sea el hegemón en la región, y vamos a derrotarlos. Esta es su mentalidad. Así que no está muy lejos de lo que está pasando. No creo que el propio Trump se crea nada de eso.
No creo que ni siquiera crea en el concepto de Dios o del cielo y el infierno y esto. Él sigue el juego. Pero esta gente es muy peligrosa de verdad. Así que, quiero decir, es fascinante. Has vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo y le has tomado el pulso a la población estadounidense. Quiero decir, ¿qué versión de la derecha, qué versión del cristianismo crees que acabará teniendo éxito? ¿Es la versión de Pete Hegseth, este tipo de cristianismo militante y maligno, ese celo misionero que ve al Islam, que presenta al Islam como el enemigo? ¿O es el cristianismo, supongo, de gente como Tucker Carlson o Candace Owen, incluso Megyn Kelly? Quiero decir, ¿quién lo hubiera creído? Salió en la tele ayer mismo, criticando ese post sobre Jesús que hizo Donald Trump. O sea, ya sabes, Tucker Carlson ha hablado de la estrecha afinidad entre los musulmanes y Jesús y ya sabes, de cómo nosotros, como musulmanes, veneramos y vemos a Jesús como un profeta. Así que, ya sabes, existe esa versión más benigna del cristianismo que parece estar ganando importancia, sobre todo a raíz de Gaza, en primera instancia. Y ahora la guerra de Irak. Digo, ¿hacia qué lado cree que se está inclinando la opinión pública? Bueno, en primer lugar, cuando se trata de Estados Unidos, tenemos que entender que Estados Unidos no es como Europa. Y debido a la historia de cómo surgió este país, el cristianismo es fuerte, relativamente hablando. No podemos comparar el papel de la religión en las sociedades occidentales como lo hacemos en las sociedades musulmanas. Es un paradigma completamente diferente. Pero considerando lo laica que es Europa, Estados Unidos en comparación es muy religioso. En otras palabras, la gente sí cree en su cristianismo. No necesariamente la gran mayoría, pero una parte sustancial de la población en Estados Unidos es religiosa. Y para ellos la religión significa que simplemente crees, no tienes que practicar. O tal vez vas una vez a la semana a la iglesia. Pero crees en un poder superior, crees en ciertas enseñanzas. Ahora bien, esto, históricamente hablando, se remonta a siglos atrás. Y se puede ver también que la primera enmienda, cuando se adoptó allá por el inicio de la creación del Estado en 1791, la primera enmienda no trataba de proteger a la religión de la coacción del Estado. Que el Estado no debe interferir en la religión, y no al revés. Así que eso significaba que realmente tienes un espacio sustancial dentro de la sociedad para promover una religión, y se puede ver que la religión realmente surgió. Muchas de las sectas, muchas de las diferentes ramas del cristianismo crecieron en realidad en Estados Unidos, o se criaron en Estados Unidos, incluido el mormonismo, que no existe en ningún otro lugar. En fin, así que tienes esta sociedad religiosa tan fuerte. La mayor parte del sistema educativo antes de la era moderna, y cuando hablo de la era moderna me refiero al siglo XX. Así que durante 3 siglos, la mayor parte del sistema educativo estuvo a cargo de las iglesias, por cierto. Así que la mayoría de la gente tenía estos preceptos, estas nociones de la religión, a pesar de que sigue siendo una sociedad laica, una sociedad profundamente laica. Pero allí, de nuevo, su forma de entender la religión es distinta. La religión es, si crees en Jesucristo como tu Salvador personal, incluso en la doctrina del cristianismo, entonces eres creyente y estás salvado. No hace falta que practiques, pero si practicas es mejor, por supuesto. Ahora bien, dado que, y podemos remontarnos un siglo atrás, y este siglo se centró en cómo se puede potenciar la religión con fines políticos. Eso ha ocurrido al menos durante el último siglo. Hay mucha gente prominente que intenta usar la religión para obtener beneficios políticos. Pero eso se hizo prominente y eficaz en los 80, durante Ronald Reagan. La primera vez que hubo un cristianismo organizado, en particular el movimiento evangélico, fue para apoyar a Ronald Reagan. Y ha despegado, ha alcanzado su punto álgido, y ahora está en declive. Y eso es lo que se llama el movimiento evangélico organizado. Dicen ser al menos 40 millones, a veces dicen 70 millones, creo que es muy exagerado. Probablemente unos 40 millones. Yo diría que quizá del 70 al 80% de ellos creen en estas cosas. Quiero decir, ser evangélico no significa necesariamente que creas en todos estos mitos.
Pero como tienes pastores muy poderosos que se convierten en megapastores. En otras palabras, tienen millones de seguidores. Algunos de ellos han hecho un pacto con los sionistas, ya sabes, lo que se llama sionistas cristianos. Y son gente muy poderosa. Y ellos tienen básicamente imperios en cuanto a dinero y alcance entre la gente. Y yo situaría a esta gente probablemente en las decenas de millones, pero no necesariamente en 40 millones. Creo que es una cifra exagerada, pero como están bien organizados, tienen un impacto. La mayoría de estos movimientos están en el sur. Por eso el sur es casi todo republicano. Todos los estados del sur, hablo de Arkansas, Alabama, Mississippi, Luisiana. Georgia, en un momento dado, creo que está cambiando. Y en un momento dado, llegaron a Carolina del Sur, Carolina del Norte, y ahora Virginia está cambiando. Así que esto está volviendo atrás. Florida, hasta cierto punto, sobre todo en los últimos años. Así que la mayor parte de esto, y cuando hablas de tener 10 o 15 estados, y cada estado está representado por 2 senadores, eso es sustancial. Así que tienes un mínimo de 30 senadores que probablemente vendrían de, ya sabes, incluyendo incluso Kentucky y otros, y Virginia Occidental. Así que tienes, y todo lo que necesitas son 51 para tener la mayoría. Así que pudieron cambiar esto mediante el uso de los evangélicos. Lo interesante es que Tufan al-Aqsa ha abierto ahora los ojos de la gente sobre el verdadero significado del cristianismo. ¿Es acaso el cristianismo en realidad, y esto es lo que Tucker Carlson intenta argumentar, y Candace Owens y otros, ¿es el cristianismo? ¿Acaso el cristianismo apoya un genocidio? ¿Apoyar el ataque a niños, la destrucción de personas en este sentido? Así que empezaron a preguntar a esta gente, decían, ¿dónde dice en la Biblia que apoyamos a Benjamín Netanyahu? ¿Que apoyamos a este Estado sionista que se ha vuelto loco y mata niños y mata a todo el mundo y ataca edificios e iglesias y demás? Así que empiezan a hacer preguntas fundamentales y luego fueron más allá y empezaron a investigar sobre el otro bando. Así que siempre fuimos los invisibles, siempre fuimos el otro, siempre fuimos el enemigo, siempre fuimos el terrorista. Y sabían que si hacían estas preguntas difíciles podrían ser tachados de antisemitas. Y luego, ya sabes, como dice Mellin, que sabía que algo iba mal, pero no quería meterme en esto porque, ya sabes, no me importa. Ella dice, realmente no me importaba. Alguien como Tucker Carlson diría, entendí que algo iba mal, pero no quería llegar ahí porque me metería en batallas en las que no quería entrar. Ahora dicen, no, tenemos que entrar en esto porque está afectando a nuestro país en términos de políticas. Está afectando a nuestra religión y está afectando a toda nuestra vida, porque la moralidad debe tenerse en cuenta. Así que hacen estas preguntas difíciles. Hacen estas preguntas complicadas. Y ahora están buscando respuestas. Y mientras buscan respuestas, descubren la maldad del sionismo. Y luego empezaron a hacer más preguntas y empezaron a obtener respuestas muy interesantes, que la mayoría de las cosas que les contaron en el pasado, que les dijeron, eran mentiras. Así que están abriendo los ojos, como dice Candace Owens. Ya sabes, pensé que conocía estas respuestas. Ahora, punto veo que todo lo que me dijeron era mentira, incluido lo de Kennedy, incluidas, ya sabes, cosas muy graves de su historia. Y ahora dicen que hay una conexión sionista con todo esto. Así que esto acabará afectando al movimiento evangélico. Y creo que ahora veo incluso declaraciones de evangélicos, no necesariamente de la facción sionista cristiana, pero ahora se están expresando. Hacen estas preguntas difíciles y dicen, estos no somos nosotros, esto no es el cristianismo, esto no es lo que Jesucristo promovía o de lo que hablaba. Realmente tenemos que alzar la voz porque esta gente no habla en nuestro nombre. Y creo que con el tiempo eso va a este tipo de movimiento que ahora está en el ámbito de la religión, de la oratoria y el discurso público, acabará teniendo réditos políticos, tendrá resultados políticos, y cuando eso ocurra, creo que la mayoría de los sionistas estarán en apuros, incluso dentro del Partido Demócrata. Ahora tienes, por supuesto, dentro de los demócratas, a gente cuestionando esta política. No se basa en creencias religiosas, ni en el cristianismo, sino en lo que creen que debería ser el discurso moral de Estados Unidos.
que estas, ya sabes, doctrinas, estos principios, lo que llaman, ya sabes, en lo que creen los estadounidenses, ya sabes, la libertad y los derechos humanos, en el Estado de Derecho y la santidad de la vida humana y todo eso. ¿Qué ha pasado aquí? En el pasado nos decían, ya sabes, ciertas cosas, que estos son terroristas, que son esto y aquello y lo demás allá. Y por supuesto, la llamada guerra global contra el terrorismo desempeñó un papel, porque sabían que también les habían mentido durante 20 años. Ya sabes, persiguiendo a musulmanes por todo el mundo, que todo esto eran mentiras totales. Así que ahora son grandes, todo está encajando. Y creo que esto va a tener un impacto positivo con el tiempo. Cierto. Permítame pasar a la administración iraní, al gobierno iraní, porque, por supuesto, muchos líderes políticos y militares han sido asesinados por la guerra israelí-estadounidense, y su líder supremo, por supuesto, Haniyeh, fue asesinado, y muchos sostienen que era Haníez, quien era en realidad el llamado moderado. Debo decir que es una palabra que probablemente esté muy cargada, pero al menos él era la persona que puso una nota de cautela cuando se trataba de represalias, cuando se trataba de tratar con Occidente, y por todas las razones que ha mencionado antes. Ahora tenemos a su hijo, que es el líder supremo, Mujtaba Haniyeh, y me parece que los analistas sugieren que es menos poderoso de lo que era su padre. Y en muchos aspectos, los que realmente mandan ahora son los que están al mando de la Guardia Revolucionaria. Y con eso viene una política exterior un poco más asertiva, y tal vez eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Quiero decir, ¿cómo analiza, ya sabe, la composición actual de la administración en Irán y qué deberíamos esperar de ellos en el futuro? La mayoría de los analistas están dando palos de ciego. No entienden la esencia del sistema iraní, del sistema político. Sí. Y creo que la mayoría de ellos lo ven de una manera muy simplista y reduccionista. Cierto. El sistema iraní es un sistema muy sofisticado. Y está diseñado para que todas estas fuerzas estén dentro del sistema mientras se toma la decisión. Así que verías a lo largo de los años, quiero decir, los iraníes nunca se han saltado unas elecciones. No importa, ya sabe, si están en guerra, si hay sanciones, si hay una insurrección, sea lo que sea. Siempre celebran sus elecciones a tiempo. Sí. Y han tenido diferentes presidentes. Quiero decir, de algunos de los presidentes se decía que estaban en el lado reformista. En otras palabras, ellos, pero estaban dentro del sistema de la Wilayat al-Faqih, la juris, la wilaya del jurista, o el wali al-Faqih, el murshid, el líder supremo, aceptaban eso, pero tenían una noción distinta. Así que tenían a alguien como Khatami y otros como Rouhani, pertenecían a esa corriente. E incluso Ahmadinejad en un momento dado también cambió de bando. Y los otros que serían probablemente más conservadores, como Raisi y antes de eso, el propio Jamenei. Y Jamenei, o el papel del líder supremo en esto, es permitir que todas estas corrientes coexistan. Y luego, cuando hay una disputa aguda, él puede tomar una decisión y entonces todo el mundo tendría que adherirse a esa decisión para que haya un discurso que el país pueda seguir. Así que permitió en su mayor parte Jamenei en el pasado que mucha gente diera su opinión. Y trató de abstenerse lo más posible y de no tomar una decisión final a menos que fuera absolutamente necesario. Ese era su estilo. Así que siempre hubo gente que entraba, como incluso en el caso de Siria, por ejemplo, hubo una disputa dentro de la administración. Hashemi Rafsanjani estaba de un lado, otras personas del otro, y así hasta que se tomó una decisión. Ahora, si recuerdan la última vez, creo que hablé, con acento agudo, de los controles y equilibrios del sistema. Dije, ya saben que Irán probablemente tiene el sistema de control y equilibrio más sofisticado del mundo. A diferencia de otros sistemas en los que hay 3 instituciones, lo que llaman el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ellos tienen 9. Y estos 9 intentan controlarse entre sí. Tienes al líder supremo y luego tienen la asamblea de expertos que controla al líder supremo, elige al líder supremo, le pide cuentas, puede destituirlo si es necesario.
Y luego tienes las tres ramas, que son básicamente el ejecutivo, que es el presidente y el gabinete. Y luego tienes el legislativo, el parlamento, el legislativo. Y luego tienes el judicial. Y el poder judicial está en su mayor parte controlado por el poder judicial, excepto el jefe del poder judicial, que es elegido por el líder supremo. Y luego tienes lo que se llama el Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes, formado por 12 personas, 6 clérigos, 6 expertos en derecho o expertos legales, en el que examinan a los candidatos para asegurarse de que ningún candidato entrará en el sistema si no cree en él. Y también serán los que comprueben si la legislación se ajusta a la Sharia islámica y a la Constitución o no. Ahora bien, si hay una diferencia o hay un problema entre este Consejo de Guardianes y el Parlamento, tienes otra entidad, se llama el Consejo de Discernimiento, en el que se adjudicará entre los dos. Y luego, así que ya van 7. Y luego tienes la Guardia Revolucionaria. Y la Guardia Revolucionaria básicamente es la que preservará. Es como un ejército. Tiene su propia fuerza aérea, su propia armada, su propio, ya sabes, tanto ejército como armada y demás. Y su papel es preservar el régimen, porque es una república islámica y hay muchos enemigos contra el Islam y contra Irán, y que el ejército nunca le dará la espalda al pueblo. Si de algún modo hay una infiltración, como ocurrió en otros, como un golpe de Estado que también pasó en Irán en 1953, así que crearon todo esto. Y luego, por supuesto, está el Consejo de Seguridad Nacional, que es el número 9, que está formado por mucha gente que viene de estos diferentes grupos que marcan el rumbo del país. Así que cuando haces esa pregunta, no hay una sola institución o persona que pueda, como el dictador, o alguien con ese poder abrumador que pueda imponerse. ¿Seguía el líder supremo? Al final, cuando hay diferencias, él toma una posición y todo el mundo se adhiere a ella. Pero antes de llegar ahí, hay mucho trabajo dentro de ese sistema. Ahora, la Guardia Revolucionaria, sin duda, es una institución muy poderosa en el país. Y se les encargó lo que la gente llama la exportación de la revolución, que es en realidad una expresión vaga que no tiene mucho sentido porque ese discurso en particular, la fuerza fue abandonada muy pronto, a principios de los 80. Pero su tarea es que, dado que el liderazgo del país identificó a Israel y la influencia extranjera en la región como lo más peligroso, y que una forma de confrontar a Israel, que ha puesto a Irán en su programa de destrucción, es encargarse de lo que se llama el apoyo al eje de la resistencia. Así que identificaron diferentes fuerzas, ninguna de ellas estatal, son todos actores no estatales, como aliados de Irán que deben ser apoyados de todas las formas posibles. La institución encargada de eso o de proporcionar ese apoyo es la Guardia Revolucionaria. Así que tienen relación con Hezbollah, con Hamas y la yihad en Palestina, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y el Hashd iraquí y otras milicias. Este es el apoyo. Si vamos a confrontar, no podemos hacerlo solos, así que tenemos que ver quién más en la región querría unirse a nosotros en esta lucha. Así que estos fueron identificados y tienen una relación muy estrecha, pero son aliados. Ya sabes, mucha gente los llama representantes, pero cuando realmente investigas si son representantes o aliados, verás que la palabra representante no aplica. Por ejemplo, cuando Hamas decidió ir a Tufan al-Aqsa, en realidad nunca coordinó con Irán. ¿Cómo sabemos esto? Porque ahora tenemos la correspondencia entre Sinwar, que era el líder de Hamas en Gaza, y Haniyeh, que era el líder de Hamas en el exterior, en la que le presentaba los diferentes escenarios, mediante los cuales podían emprender un ataque contra el Estado sionista. Presentó lo que se llama escenario 1, escenario 2, escenario 3. El escenario 3, que fue el que realmente se desarrolló el 7 de octubre, ese escenario nunca se les dio a los iraníes. Por la razón que fuera, Haniyeh decidió no dárselo, aunque Sinwar dijo, puedes preguntarles si estarían dispuestos a apoyar algo de eso. Y por supuesto, él apostaba por el escenario 1, en el que se involucraría a todo el mundo. El escenario 2 solo involucraría al menos a Hezbollah y a los hutíes junto con esto. Así que le dijo a Haniyeh que les había presentado los escenarios 1 y 2. No dijeron que sí, no dijeron que no. Dijeron, hablemos.
Y luego, cualquier apoyo que estuviera pidiendo, apoyo financiero, se lo dieron. Estaba pidiendo algo así como 15 millones de dólares al mes. Y la mitad se destinaría a la movilización militar. Se les dieron 30 millones de dólares, de los cuales la persona con la que hablaba le dio inmediatamente 13 millones de dólares. Luego dice que el emir, que el padre del emir, el anterior emir de Qatar, dio 12 millones. No creo que se los diera sabiendo para qué era esto. Y luego dice que 5 millones del país musulmán. Y luego dice que el líder supremo se comprometió a cubrir el resto, que habrían sido otros 60 millones. En otras palabras, la relación existía, pero no era de subordinación, porque un subordinado, lo que pasa es que te dicen qué hacer. Dijeron, vale, aquí tienes 10 millones de dólares, haz esto por mí, haz aquello, pero eso no es lo que está pasando aquí. Lo que pasa aquí es que hay una estructura de aliados. ¿Podría decirse lo mismo de Hezbollah? Absolutamente. De hecho, Netanyahu dice que la razón por la que decidió ir a por Hassan Nasrallah es que tuvo que leer ese informe 2 veces. Dijo que el informe que le entregó el Mossad decía que era Hassan Nasrallah quien influía y tomaba las decisiones que los iraníes seguían. Era al revés. Hassan Nasrallah tiene más influencia sobre Irán que la que Irán tenía sobre él. De hecho, él les decía, en muchos casos, qué estrategias y qué pasos debían seguir. Ese es el nivel de respeto y lo mucho que lo adoraban. Y se nota, ya sabes, después de lo que pasa, cuánto lo hacen. Así que, quiero decir, no es cierto, porque si lo miras, quiero decir, se puede argumentar que Irán quería establecer estas bases avanzadas porque aprendió de su guerra con Irak de 1980 a 1988, ese ataque iniciado por Irak en 1980, que lo que debía aprender de aquello es que debía evitar a toda costa cualquier guerra dentro de Irán. Y por lo tanto, parte de eso es establecer estas bases avanzadas, para que la gente se disuada porque habrá una consecuencia que pagar por ello. Y por supuesto, eso no importó después. Ya vemos ahora que fueron a por ellos y ahora van a por Irán. Pero Irán se ha estado preparando para esto, para este día, durante mucho tiempo. Incluyendo, obviamente, la guerra asimétrica en la que establecieron este programa de misiles. Y también para poner en marcha el estrecho de Hormuz, que se convierte en su opción nuclear, porque podría devastar y colapsar la economía mundial. Así que, en resumen, para responder a esa pregunta, es que Irán, de hecho, tiene una estrategia en la que pueden emplear todas sus fuentes de poder. A pesar de sus muchas debilidades, incluyendo cómo Estados Unidos ha intentado arruinar su economía y debilitarlos mediante más de 4 décadas de sanciones. Hablemos de esa opción nuclear, el estrecho de Hormuz. Quiero decir, ni siquiera estoy seguro de que los iraníes, tal vez sí, pero me parece que la importancia del estrecho de Hormuz hoy es tal que se ha convertido en el mayor problema realmente entre, ya sabe, Trump, al menos por lo que podemos ver, Trump y los iraníes. Es una opción nuclear. Económicamente ha causado un gran impacto y ha dado lugar a este tipo de ventaja que creo que Irán probablemente no reconoció que tenía al principio. Los estadounidenses han prometido bloquear el estrecho de Hormuz y no permitir ningún barco, ya sean aliados o ya sean barcos, ya sabes, de Irán. Ningún barco que pase por esa región hasta que haya una, hasta que la libertad de los mares sea de nuevo el status quo, regrese al estrecho. Quiero decir, ¿cómo ves que resulte eso? Digo, sé que ayer se permitió que un buque chino pasara por el estrecho y los estadounidenses no lo impidieron. Así que coméntanos sobre el estrecho, por favor. Bueno, los estadounidenses obviamente se están pegando un tiro en el pie, porque eso no va a funcionar. Repasemos esto un segundo. Primero que nada, ¿por qué Irán puso esto en marcha? Obviamente no lo hicieron en el pasado porque no había justificación. El estrecho de Hormuz era una vía abierta, estaba disponible para todos. Fueron los estadounidenses quienes crearon esto, porque una vez que atacaron a Irán, entonces Irán tendría que usar todos los medios, incluyendo no permitir ningún buque que pudiera ser del bando enemigo.
Esto es a través del derecho internacional. Por cierto, esto no es nada, ya sabes, novedoso aquí. Podrías usar eso. Puedes restringir el paso por aquí. Ahora, el estrecho de Hormuz tiene unos 33 kilómetros. Ahora ten en cuenta que tienes 12 millas náuticas, que serían tus vías navegables, y lo mismo con el lado de Omán. Sí, así que eso deja lugares muy estrechos. Ahora, la mayoría de la gente, la mayoría de los buques tendrán que pasar por aguas iraníes, porque es muy poco profundo en este lado. En otras palabras, tendrías que pasar por las vías navegables iraníes, incluyendo lo que se llama la zona económica. Ya sabes, tienes 12 millas, pero luego tienes la zona económica, que es toda la región. Así que eso también se reconoce. Obviamente, la gente intentará ignorar esto porque no quieren darle ventaja a Irán aquí. Irán se ha aprovechado de lo que pasó y ahora intenta usarlo porque esta es la más potente. La ventaja más importante que tendrá sobre los Estados Unidos, para que en el futuro, ¿qué impediría que Estados Unidos e Israel vuelvan y ataquen a Irán de nuevo? Porque lo hicieron en junio de 2025 y luego volvieron en febrero y marzo de 2026. ¿Qué les impediría dentro de 8 meses, 10 meses venir a menos que realmente tengan un arma? Una vez que convierte esto en un arma, se vuelve muy difícil volver y atacar a Irán. Así que es muy lógico. Todo el que sea un pensador estratégico o un pensador geopolítico diría eso. Ahora, obviamente, Estados Unidos y otras potencias mundiales querrían negar eso, no solo por influencia, sino que habría costes implicados, sobre todo si Irán insiste en cobrar tasas. Eso lo haría muy rico, y por supuesto, incluso si le dan una parte a Omán. Por cierto, a propósito, en Islamabad, Banz propuso a los iraníes repartirse las tasas. Quiero decir, así es como piensa Trump, sin importar lo geopolítico. Y claro, los iraníes dijeron, ¿por qué íbamos a hacer eso? ¿Quién eres tú para venir? Uy, esta es la mente de un jefe de la mafia. Es la mente de alguien que ni siquiera intenta ser inteligente. ¿Alguien que tiene una mente criminal? Ya sabes, pensar, repartamos la diferencia aquí. Por supuesto, dijeron, no tienes derecho a hacer eso de todos modos. Así que nadie puede cuestionar la importancia de Hormuz. Ahora, en cuanto a si Estados Unidos, cuando bloquee el bloqueo, podrá sacar ventaja de esto, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no pueden bloquear a los buques chinos y de otros países. Así que, digamos que tienes un buque chino, y incluso si el buque chino, ahora el 60% del petróleo de Irán va a China. Así que si empiezas a confiscar buques chinos, entonces los chinos tendrían que responder. Ahora tienes una de dos opciones, o bien puedes confiscarlos y llevártelos. Y si los chinos se niegan, entonces tu opción es destruirlos, o atacarlos, o hacer algo. Eso es un acto de birra. Contra China. Creo que Estados Unidos se lo pensaría muchísimas veces antes de hacer esto. Quiero decir, eso sería una escalada real contra una potencia mundial, y entonces tendrían que responder. Y por eso no hicieron nada. Así que digamos que los chinos irán y vendrán como quieran, porque tienen ese acuerdo con Irán. Y Estados Unidos tendrá que tomar la decisión de incautar estos barcos chinos, lo cual creo que sería casi imposible de hacer. Entonces, eso te deja con el otro 40% del petróleo iraní, que podría enviarse por otros puertos o que podría hacerse por tierra. Tienen todos estos países a los que pueden ir, incluyendo Turquía, por ejemplo, y otros. Y no se van a someter. No van a capitular porque no puedan importar una parte de su petróleo. Pero, ¿quién va a salir más perjudicado? ¿Es Irán o es toda la economía mundial? Y de hecho se están pegando un tiro en el pie, porque cuando empezó esta crisis, Estados Unidos alivió las sanciones para 140 millones de barriles de petróleo iraní, porque no querían que se negara por completo el 20% del petróleo. Así que permitieron el petróleo iraní, de hecho. Ahora, si van a volver, pues petrolero sería permitido por los iraníes si viene de diferentes lugares, a menos que tengan el permiso de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en cuyo caso tendrían que pagar una tasa en la que tendrían que someterse a la autoridad iraní para asegurarse de que no forma parte de la coalición contra ellos.
Así que solo es simbólico, pero no creo que llegue lejos. Y creo que eso es lo que la mayoría de los expertos te dirían, que esto no marca realmente la diferencia. Y los iraníes no van a capitular porque de alguna manera estén intentando incautar algunos barcos iraníes. Y por cierto, Irán no va a enviar sus barcos. Suelen ser otros países. Si España decide comprar petróleo a Irán y paga las tasas, lo dejarán entrar. Incluso si España compra a otros países, olvidaos de Irán, va y compra petróleo a Kuwait o Irak o a los Emiratos y paga las tasas, lo dejarán entrar. Ahora Trump dice, si hacen eso, lo incautaremos. Vale, si empieza a incautar británicos, obviamente Gran Bretaña no va a pagar una tasa, pero digamos Japón o España, si empieza a incautarlos, entonces es un incidente internacional. Entonces tiene un problema con Japón y un problema con España y otros. Así que no es algo tan fácil como él dice. Tiene mucha fanfarronería y arrogancia, pero no puede cumplir todas estas amenazas. Y quizá eso indique de nuevo lo incoherente que es la política estadounidense en este momento. Tengo una pregunta sobre, estamos aquí sentados en Estambul, en Turquía, y me parece que la retórica israelí en particular contra Erdogan, contra Turquía, no hace más que aumentar. Y ya sabes, quizá hace un mes no lo habríamos creído, pero ahora gente seria habla de cómo potencialmente Turquía está ahora en el punto de mira de los israelíes y posiblemente haya una escalada hacia Turquía. Quiero decir, ¿qué probabilidad cree que hay y qué hay detrás de este aumento de la retórica? En primer lugar, Turquía ha aprendido una lección de Tufán al-Aqsa, del comportamiento de los israelíes, de que no tienen líneas rojas, de que están dispuestos a llegar hasta el final para destruir a sus enemigos, de que no respetan ninguna norma, ninguna ley internacional, instituciones internacionales, convenciones y demás. Vimos lo que hicieron en Gaza. Vimos lo que hicieron en Siria. Vimos lo que están haciendo en el Líbano. Vimos lo que están haciendo con respecto a los asesinatos. Ningún otro país hace eso en el mundo. Quiero decir, es realmente notable y sin precedentes cuando lo miras. Es decir, la idea de que puedes ir a un país, asesinar a sus líderes una y otra vez, con impunidad, incluso ir a por sus científicos, porque no te gusta su política y estás dispuesto a forzar, y dijeron, esto va a ser una amenaza mortal para nosotros y por lo tanto tenemos que ir a por ellos, aniquilarlos y desmantelarlos. Obviamente esto fue un gran toque de atención para Turquía. Sí. Así que empezaron a intentar trabajar en sus defensas, en sus puntos débiles, especialmente en el programa de misiles, en el de drones y en otros ámbitos, defensa aérea, etc. A Israel eso no le gusta nada. No le gusta ver a ningún país poderoso, porque considera que cualquier país de la región que se fortalezca es una amenaza directa. Así que están empezando a, ya sabes, mucha gente dentro de Israel, incluido el ex primer ministro, Bennett, en el que dice públicamente que nuestro enemigo es Turquía después de Irán. Quiero decir, lo dijo públicamente y mucha gente habla de ello. Ben-Gvir, Smotrich y muchos otros en el gabinete, la Knesset, hablan de Turquía como un enemigo, como el próximo objetivo de Turquía, de Israel, incluso ayer. Me refiero a que hablamos de esta semana. Hakan Fidan, el ministro de Exteriores de Turquía, dijo que, ya sabes, consideran que Israel, con todas estas declaraciones, se prepara para una guerra en Siria. Y esa guerra probablemente involucraría a Turquía y probablemente estén intentando instigar una guerra en Siria para poder enfrentarse a Turquía antes de que sea demasiado poderosa. Sí. E incluso algunas personas, alguien como Joe Kent, que fue uno de los jefes de estas 16 o 17 agencias de inteligencia en Estados Unidos, ya sabes, estaba a cargo del Departamento de Antiterrorismo, como sea que lo llamen, institución. Sí, claro. Sí, dice que teme que Estados Unidos esté intentando salirse de la OTAN para que cuando haya un enfrentamiento, y lo dijo públicamente, cuando haya un enfrentamiento entre Israel y Turquía, Estados Unidos asuma un papel directo en Turquía, porque no puede hacerlo mientras esté en la OTAN. Por el artículo 5 y... La defensa, Kim. Exacto. Porque entonces tendrían que venir. Es decir, estas son muy serias, muy
y esto viene de gente que sabe, son acusaciones muy serias. ¿Y crees que eso es lo que hay detrás de que Donald Trump sugiera ahora que la OTAN es obsoleta? No lo creo. No creo que Turquía esté desempeñando un papel en esto. Creo que él mismo nunca creyó en la OTAN. Ya. Y está intentando incitarlos a que pongan más dinero allí. Pero él piensa esto. Quiero decir, la forma en que Trump mira el mundo no es la forma tradicional en que los estrategas geopolíticos lo miran. Quiero decir, obviamente la presencia de la OTAN en Europa le da a Estados Unidos dominio y prominencia en los asuntos mundiales. Y frena a Rusia, sin duda. Ese es el objetivo de la OTAN, la Unión Soviética en la Guerra Fría y Rusia ahora. Él no ve el mundo de esa manera. Se ve a sí mismo como el centro del mundo, y por lo tanto todo gira a su alrededor. Y piensa que, sí, la OTAN es obsoleta, y estas potencias europeas no valen nada. Él ve a Rusia de forma distinta, y creo que por eso muchos en el Estado profundo temen a Trump. Y están intentando obstaculizar todos sus proyectos. Respecto a todo esto de la OTAN, sobre quizás Groenlandia, Canadá y así sucesivamente. Hasta que pase esta fase, quizá le quede 1 año, quizá 3 años de mandato, porque es muy peligroso en ese sentido. Eso va a acelerar realmente el declive y la caída del imperio estadounidense. Y yo lo predije en su momento, lo sabía, porque he seguido muchos de los debates y muchas de las discusiones, lo sabía. Y lo que ocurre aquí es probablemente mucho más rápido de lo que se predijo. Con esa nota tan positiva, Yazak Al-Agea. Muchas gracias por su tiempo hoy, doctor. Sami Al-Arian. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Gracias. Assalamu alaikum. Hemos llegado al final del programa. Y que se hayan quedado hasta el final me dice que creen en nuestro trabajo. Por favor, consideren hacer una donación única o hacerse miembros en thinkingmuslim.com/membership. Sus contribuciones les dan acceso exclusivo entre bastidores y la opción de preguntar a nuestros invitados en llamadas mensuales, conmigo, con mi equipo y con invitados como Sami Handi. Jazak al-Lajeir y téngannos en sus oraciones.